Hola, mi nombre es Diego Silva y hoy día te voy a enseñar sobre la evaluación muscular y en especial la de Daniels. La evaluación muscular, como todas las evaluaciones, es algo sumamente importante al momento de ver a un paciente por primera vez, ya que esta nos permitirá después tener como un registro de la progresión que va teniendo nuestro paciente con el paso del tiempo en el tratamiento. Es por eso que también, como todas las evaluaciones, se hace la primera vez que vemos al paciente y durante todo el tratamiento. Hay muchas formas de evaluación muscular. Hay algunas que son más aisladas y otras que no lo son tanto. Es por eso que hay que saber bien qué evaluación muscular vamos a elegir, porque esa después vamos a tener que usarla durante todo el tratamiento, ya que no podemos comenzar haciendo electromiografía para después pasar a hacer una evaluación más manual, ya que ambas tienen como criterios distintos, se podría decir, y entonces no podríamos como cuantificar o cualificar cuánto ha evolucionado nuestro paciente durante el tiempo. Como dije anteriormente, hay evaluaciones que son más aisladas, como para unos músculos específicos, como sería la electromiografía, mientras que hay otras, que es como la evaluación manual, se podría decir, que no es tan aislada como para un músculo, sino que ves más como la fuerza que tienen los músculos al hacer un movimiento. Por ejemplo, con la electromiografía podríamos ver cómo se activa aisladamente cada músculo que permite la flexión de codo. Podríamos ver cómo se activa el músculo braquial, el bíceps y el brachiorradial aisladamente. Por ejemplo, podríamos decir, no, en este paciente cuando hace flexión en tantos grados se está activando más su bíceps o se está activando más su brachiorradial y todo eso, como que es mucho más específico, es aislado. Aislamos el músculo, entonces podemos ver como toda su actividad durante todo el movimiento. Mientras que una evaluación más manual, como que no se evalúa como aisladamente un músculo, ya que no podemos decir como, ahí se está activando el bíceps. Oh, no, no, ahí se está activando el braquio radial, sí, lo estoy viendo. No, no se puede porque no vemos como por dentro cómo está el músculo funcionando, sino que vemos cómo funciona como el grupo muscular, como el conjunto de músculos, y que si tiene la fuerza suficiente como para hacer el movimiento. También hay que tener en cuenta otros factores, como que no todos los centros van a tener la posibilidad de poder hacerle electromiografía a los pacientes, y es por eso que se usa mucho más la evaluación manual, ya que es mucho más simple, mucho más fácil y siempre está como al alcance de todos, se podría decir. Entonces, ya tenemos eso, tenemos nuestra evaluación que va a ser la evaluación manual. Pero para esta también hay muchos criterios que uno podría hacer, hay hartas clasificaciones. Entonces, según la que nosotros elijamos, vamos a tener una clasificación distinta como para evaluar el movimiento que estamos haciendo y la fuerza de este. Por ejemplo, hay algunos que se centran más como que se haga bien el movimiento, otros que venza la gravedad, otro que haya una contracción visible, otras que venza una cantidad de resistencia. Entonces, según el criterio que usemos, tenemos que usar ese durante toda la evaluación, no lo podemos ir cambiando, ya que cada criterio tiene como sus niveles dados y tiene obviamente sus criterios para como cada nivel, entonces no podemos comenzar primero con un tipo de criterio y después cambiarlo, no sé, a un Daniels que tiene otros criterios y ponerle como, no, este paciente tenía antes un nivel tanto tanto en este tipo de clasificación y ahora tiene un Daniels M3. No, no se puede porque son criterios distintos, entonces si usamos un tipo de criterio lo tenemos que usar hasta el final, hasta la muerte. En este caso voy a explicar más de Daniels, ya que encuentro yo que es como lo que más se usa, como lo más normal y también es muy fácil como para aprenderlo, así que vamos a usar ese. Ya Daniels es bastante simple, se podría decir que tiene 6 niveles, que son los M. Los M van desde el 0 hasta el 5. Entonces, según cada nivel, vamos a ir clasificando a nuestro paciente. El M0 se podría decir como que el nivel más básico, más como que el paciente literal no puede ni siquiera mover el cuerpo, no puede hacer como el movimiento. Mientras que el M5, el movimiento como más alto que se podría decir, que es cuando el paciente puede hacer el movimiento contra una resistencia como grande. Otra cosa que tener en cuenta en la evaluación de fuerza, que al igual que la goniometría y todas las evaluaciones en general, tiene su posición específica, tanto del paciente como del kinesiólogo. Por ejemplo, en el mismo caso de la flexión de codo hay una posición específica en la que se debe de poner al paciente para que
la evaluación al final sea como efectiva. Ya que podemos hacer la flexión de codo de distintas maneras, de muchas formas. La podemos hacer parado, puede ser con el paciente sentado o puede ser con el paciente acostado. Pero en este caso la evaluación dice, como la pauta podría ser, que se debe hacer sentado. Y además, como el codo, o sea, la flexión de codo puede ser como por el músculo, el bíceps, el brachioradial o el braquial, hay una posición distinta. Puede ser así, así o así, según al final qué músculos vamos a evaluar. Es por eso que es importante también saber la posición en que nosotros vamos a estar y también va a estar el paciente. Es importante también saber la posición de nosotros porque nosotros vamos a hacer una resistencia como en un segmento del brazo, se podría decir, o del miembro que vamos a evaluar. Porque no es lo mismo hacer una resistencia en la flexión de codo aquí que acá. Entonces también hay que tener ese conocimiento. Y todo esto igual es porque hay como una pauta universal de cómo se hace la evaluación según el criterio de Daniels. Esto es por lo mismo de siempre, que tenemos que seguir como siempre hacer la misma evaluación para que no hayan como factores de fuera que puedan afectar o otras cosas, sino que siempre sea como lo más parecida posible todas las evaluaciones, para que así vamos a ver cómo de verdad está evolucionando nuestro paciente en el tiempo y que no hayan como factores que hayan cambiado, por ejemplo, que pasemos de una evaluación a otra o que hagamos el movimiento de distinta manera. Ya que tal vez en una posición al paciente le sea como mucho más fácil hacer el movimiento que, no sé, por ejemplo, si lo hace acostado, tal vez le sea mucho más fácil que hacerlo sentado. Entonces, por eso siempre la evaluación tiene que seguir como la pauta universal que sea. Y también porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos y lo va a hacer otro profesional, este va a seguir la pauta universal, se supone. Y si nosotros le hicimos de otra manera, va a ver nuestro registro y va a decir, oye, ¿por qué sale tan bajo si aquí me sale que está súper bien? Y es porque nosotros lo hicimos de otra manera y él está siguiendo la pauta como debería ser. Entonces por eso hay que seguir las pautas, porque así todos como que al final hacemos la misma evaluación siempre. Entonces, el primer nivel, M5, que es el nivel más alto, es que el paciente sea capaz de ejecutar un movimiento contra una resistencia máxima y que el paciente haga el movimiento en el rango completo. ¿Eso a qué se refiere al final? A que nosotros ponemos la posición al paciente, le ponemos la resistencia, una resistencia que queríamos nosotros, como al hacer la flexión, le ponemos nuestra mano en el extremo distal del radio y así le hacemos una resistencia hacia abajo para que le cueste hacer la flexión. Obviamente no vamos a cargar todo nuestro peso así como ¡ah! Sino que hay que hacerle una pequeña resistencia y pero que sea como igual grande, se podría decir, para que él la trate de levantar. En sí, una buena manera de ver cómo es la resistencia que tenemos que hacer es que una persona nos la haga a nosotros y así como ir midiendo cuánto es la resistencia que va a sentir un paciente en sí, porque obviamente uno las primeras veces solamente como que hace la resistencia y no se da cuenta cuánta fuerza uno está aplicando en eso. Uno no aplica fuerza, es como el peso de nuestro cuerpo al final el que hace la resistencia y uno no se da cuenta como que cuánto peso significa eso, la verdad, siendo que uno solamente está como poniendo el brazo. Pruébenlo, eh, pónganse, pídale a alguien que le haga la resistencia a usted y así van a tener como, ah, ya, me tengo que poner como de esta forma y aplicar como tanto de mi peso corporal a la resistencia para que sea como una resistencia que se pueda levantar, porque no es la idea ponerle como todo nuestro peso al paciente y hacerle como que esté así como, sino que sea una resistencia que él pueda levantar. Después, M4 es lo mismo, pero como con una resistencia, se podría decir como resistencia mínima, pero también hay una resistencia de por medio. Entonces en M5 teníamos como una resistencia máxima que nosotros podíamos calcular, así como ya, esta va a ser mi resistencia máxima para los pacientes. Y por ende también vamos a tener que calcular como una resistencia mínima, que obviamente tiene que ser más baja, pero igual debe de ser una resistencia. Entonces si antes, no sé, en la resistencia máxima poníamos el 25% de nuestro peso corporal en aplicar el movimiento, ahora ponemos el 10%. Ahora M3. M3 es que el paciente solamente logre hacer el movimiento contra la fuerza de gravedad. O sea, no puede hacerlo contra una resistencia. Nosotros, ¿cómo se llama esto? Nos ponemos en su brazo, le hacemos resistencia y él no lo puede levantar. Entonces le pedimos que si puede hacer solamente el movimiento, solo contra la fuerza de gravedad. O sea, así. Y si él puede hacer eso,
M3. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente no puede vencer la fuerza de gravedad? O sea, no puede hacer el movimiento así. Pasamos a M2. M2 es cuando el paciente hace el movimiento en una posición que contrarresta la fuerza de gravedad o la minimiza. Eso quiere decir que, por ejemplo, en este movimiento que es M3, yo estoy venciendo la fuerza de gravedad. Pero si me pongo como de cúbito lateral y hago el movimiento así, no estoy yendo contra la fuerza de gravedad, ya que estoy haciendo la flexión así. No así, así estoy venciendo la fuerza de gravedad. Entonces, todos los movimientos tienen una posición en la que se minimiza la fuerza de gravedad y que no afecta tanto. Entonces, cuando el paciente puede hacer en esa posición, puede hacer el movimiento, tiene un M2, ya que no está contra la fuerza de gravedad. Ahora M1 es cuando el músculo en ninguna posición puede hacer un movimiento. En ninguno, en ninguno, en ninguno. No, no puede hacer el movimiento ni sin fuerza de gravedad, ni con fuerza de gravedad, ni nada. No lo puede hacer. Y lo único que se ve es una contracción. O sea, algo como que uno le pide el movimiento al paciente y él hace como... Así como que hace... pero no tiene la fuerza suficiente para hacer el movimiento en sí, sino que solamente se nota la contracción muscular. Eso sería un M1. Mientras que un M0 es cuando el paciente ya ni siquiera puede hacer una contracción muscular. O sea, nosotros le pedimos el movimiento y él no puede hacer la contracción, no hace nada. Le decimos como ya haga la flexión y todos miramos el brazo y él no hace nada y como que nos quedamos así como... "Oh". Entonces, M5 es cuando el paciente vence una resistencia máxima. M4 es cuando el paciente vence una resistencia mínima. M3 es cuando el paciente vence solamente la fuerza de gravedad. M2 es cuando el paciente está en una posición que minimiza la fuerza de gravedad y logra hacer el movimiento. M1 es cuando el paciente no puede hacer el movimiento y lo único que hace es contracción muscular visible. Y M0 es cuando el paciente no puede hacer nada, nada, ni siquiera tiene una contracción muscular. Al final la evaluación de la fuerza no es una evaluación muy difícil, es bastante fácil y sirve mucho como para ver al final cómo va progresando el paciente, entonces por eso es muy necesario hacerlo. Eso sí, hay que tener en cuenta todas las posiciones que debe tener el paciente según el M que estemos evaluando, porque no es lo mismo la posición del M5 al M3, ya que son bastante parecidas, a la del M2, ya que ahí buscamos minimizar la fuerza de gravedad, entonces le cambiamos la posición al paciente. Así que consejo, apréndanse esas dos son las que se tienen que aprender para acá. Entonces, ¿cómo le pedimos al final al paciente que haga esto? Es muy fácil. Primero le tenemos que decir como lo que vamos a hacer, que es una evaluación para la fuerza y todo eso. Lo ideal es que nosotros le mostremos el movimiento, porque ya que a veces como solamente explicándolo hay pacientes que no entienden y obviamente es mucho más fácil decirle como tiene que hacer esto. Entonces, le explicamos el movimiento y nosotros también se lo mostramos. Lo otro, si no sé, si es un paciente que nosotros sabemos que tiene una patología en el brazo izquierdo, no le vamos a hacer el movimiento primero con el brazo izquierdo, ya que le va a costar. Primero se lo hacemos con el miembro que esté sano. Entonces, en este caso sería el brazo derecho. Le pedimos flexión del brazo derecho y después le pedimos que haga la flexión del brazo izquierdo. Eso para que él conozca el movimiento que tenga que hacer y que tenga una idea más o menos de cómo es la cosa. Otra cosa que se me olvidó explicar y por qué se usa el miembro sano primero es porque la fuerza la comparamos con el miembro sano. Por ejemplo, el brazo sano. Y eso es porque no hay como una pauta de cuánta fuerza debe tener un paciente, ya que todo esto no es como cuantificable o cualificable como con escalas, como se podría decir como no, el paciente tiene una fuerza para superar una resistencia como de 10 kilos. No, no se puede hacer. Entonces lo que nosotros usamos es la fuerza del lado sano. Si el paciente, nosotros vemos que en el lado sano tiene un M5 en el movimiento de flexión de codo, y después comparado como en el lado que tiene el problema, en el brazo que tiene el problema y tiene un M3, hacemos la comparación con su lado sano al final. Es por eso que también usamos el lado sano primero. Es porque al final la fuerza que comparamos es la fuerza que siempre ha tenido el paciente. No podemos comparar la fuerza como de Juanito con la fuerza de Pedrito, ya que son dos personas distintas. Entonces, por eso usamos el lado sano, porque es el que nos sirve como, que es como el lado normal, el lado en que la fuerza todavía sigue bien, entre comillas, se podría decir. Otro consejo es que si nos vamos a ir pasando como por ya M5, M4, M3, o vamos a ir desde el M0 al M5, no, pues es una pérdida de tiempo. Entonces, lo que hacen muchos kines es comenzar con el M3.
porque el M3 es como el punto medio. Entonces, si el paciente puede vencer la fuerza de gravedad, podríamos decir así como, ya, vamos un M5 al tiro. Ya vence la fuerza de gravedad, vamos un M5. Y si llega el caso de que no vence la resistencia, vamos al M4. Y si no vence el M4, quedamos en el M3 nomás. Y si no vence el M3 al principio, pasamos al tiro al M2. Y en el mismo M3 nos vamos a dar cuenta de que si es M1 o M0. Porque le pedimos el M3 y si no hace una contracción y no hace nada, al tiro un M0. O si solo vemos que hace contracción, es un M1. O si vemos como que ya lo está intentando así, pero no puede vencerlo, pasamos al M2 y probablemente sea un M2. Entonces ahí igual como que ganamos harto tiempo en no pasar como por todos los M. Entonces es eso nomás. Es algo súper simple, súper fácil y que al final como que lo más difícil diría yo es como acordarse bien la posición de para cada movimiento y cada músculo que queremos evaluar. Así que esos serían mis consejos. Practícalo harto. Todas estas cosas se tienen que practicar harto. Practícalo. Pídele a alguien. Tú también hacéselo a otra persona, ya que la posición del kine también es importante, donde hacemos la resistencia, todo eso. También practicar cuánta resistencia vas a hacer, ya que como dije anteriormente no podemos poner como toda la resistencia del mundo, porque la idea no es que el paciente haga una fuerza así como máxima, así como ¡ah!, sino que sea una resistencia como razonable. Esa es la palabra, razonable. Que sea una resistencia grande, se podría decir, pero que obviamente el paciente pueda levantar. Aunque igual hay que tener como en cuenta como el físico de nuestro paciente, nuestro físico, y también las actividades que sea el paciente. Por ejemplo, si en el caso de que si nos llegara un paciente que es levantador olímpico de pesa, no le vamos a hacer la misma resistencia que le hacemos a una persona que no hace deporte, porque obviamente el levantador olímpico él levanta kilos y kilos de peso, entonces como que su M5 está a otro nivel, está a un nivel olímpico. Mientras que una persona normal, obviamente a una persona normal le podríamos hacer como nuestra resistencia estandarizada que vamos a tener. Pero también hay que ponernos en el contexto del paciente y también en el tamaño. Por ejemplo, puede ser que nosotros seamos muy chiquititos y que nos toque un paciente como de 2 metros. Entonces, obviamente es probable que el paciente que sea de 2 metros tenga mucho más fuerza que un paciente que mida, no sé, 1,70 m. Entonces también hay que tener en cuenta esas cosas cuando nosotros hagamos la resistencia. Las actividades que hace nuestro paciente, su tamaño y nuestro tamaño también, porque si somos muy chiquititos nosotros, tal vez la resistencia que le hagamos a nuestro paciente no sea como tanta y para él sea súper fácil. Entonces ahí también tenemos que calcular, así como ya, voy a meterle más resistencia a este paciente porque yo soy más chica que él y al final eso. Así que espero que te haya gustado el video, practícalo harto, practícalo harto. Cualquier duda que tengas me la dejas acá abajo. Y eso, espero que estés muy bien y cuídate mucho y estudia harto.